3 días después de mi boda, mis padres llegaron con un contrato: firma la casa a tu hermano, le debes a esta familia. Firmé y esa noche desaparecí. A la mañana siguiente, se dieron cuenta de que algo terrible había ocurrido. La mañana en que mis padres vinieron a reclamar mi casa, estaban parados en el porche delantero, sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. Mi padre llevaba una carpeta bajo el brazo. Mi madre traía una bandeja de muffins comprados en la tienda como si fuera una visita dominical. Y mi hermano menor, Mateo, se apoyaba en su camioneta en la entrada, con esa sonrisa que solía poner cuando sabía que estaba a punto de salirse con la suya. Pero la sonrisa en el rostro de Mateo desapareció unos 10 minutos después, porque cuando abrieron la puerta, la casa estaba vacía. Sin muebles, sin vajilla, sin fotografías, nada más que paredes desnudas y el eco silencioso de sus propios pasos. Y fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que algo iba terriblemente, terriblemente mal. Pero para entender cómo llegamos a eso, tienen que retroceder 3 días antes. De vuelta a mi boda. Me casé una cálida tarde de sábado a finales de mayo. El tipo de día primaveral de Ohio que se siente como una promesa: cielo azul, brisa ligera, el olor a hierba fresca flotando por las ventanas abiertas de la pequeña iglesia de la calle Maple. Tenía 38 años, y era la primera vez en mi vida que sentía que algo me pertenecía de verdad. Mi esposo, Adrián, estaba al frente de la iglesia, vistiendo un traje oscuro que no lograba ocultar del todo las manchas de grasa bajo sus uñas por el garaje. Había intentado frotarlas esa mañana, pero los años arreglando motores tienen una manera de asentarse en la piel. Eso me gustaba de él. Adrián no era pulido ni ostentoso. Era estable. A nuestra edad, lo estable significa más que fuegos artificiales. Yo trabajaba como enfermera en el Hospital Metodista Riverside en Columbus. Había estado allí casi 15 años. Turnos largos, rotaciones nocturnas, el tipo de trabajo que te deja los pies doloridos, pero el corazón lleno. Adrián era dueño de un pequeño taller de reparación de autos en el lado oeste. Nada elegante, solo 3 bahías, una vieja máquina de café y clientes que confiaban en él. Nos conocimos porque su madre era una de mis pacientes. Ese es el tipo de historia de amor que la gente de nuestra edad entiende. No dramática, solo 2 personas cansadas que encontraron amabilidad la una en la otra. Pero mis padres nunca lo vieron de esa manera. Para ellos, Adrián era solo un mecánico, y los mecánicos, aparentemente, no eran lo suficientemente impresionantes para su hija. Aún así, vinieron a la boda. Se sentaron en la segunda fila, rígidos y callados. Mi madre vestía un traje azul pálido que parecía elegido más para la iglesia que para la celebración. Mi padre pasó la mayor parte de la ceremonia mirando su reloj. ¿Y Mateo? Bueno, Mateo llegó tarde. Siempre lo hacía. Mateo era 3 años menor que yo, pero uno pensaría que él era quien había cargado con el peso del mundo. Así lo trataban mis padres. Al crecer, Mateo era el sensible, el que necesitaba ayuda extra, comprensión extra, perdón extra. Cuando Mateo destrozó su primer coche a los 19, mis padres le compraron otro. Cuando Mateo abandonó la universidad comunitaria, dijeron que la escuela simplemente no era su camino. Cuando el negocio de paisajismo de Mateo fracasó después de 2 veranos, culparon a la economía. Mientras tanto, yo trabajaba turnos dobles para pagar mis estudios de enfermería. Ni una sola vez mis padres se ofrecieron a ayudar con la matrícula. Pero así eran las cosas en nuestra familia. Mateo necesitaba apoyo. Yo necesitaba ser fuerte. Al menos eso me dije a mí misma durante la mayor parte de mi vida. La boda en sí fue sencilla. Una pequeña ceremonia en la iglesia seguida de una cena en un restaurante familiar del centro. Nada extravagante, solo amigos, compañeros de trabajo y algunos parientes. La familia de Adrián llenó la sala de risas. Mis padres se sentaron callados en su mesa. Mateo pasó la mayor parte de la velada en el bar, pero no dejé que me molestara porque por una vez, el día no era sobre ellos. Cuando Adrián y yo bailamos nuestro primer baile, recuerdo pensar en lo pacífico que se sentía todo, como si los largos años de trabajo, ahorro y construcción de algo estable finalmente hubieran conducido a un lugar bueno, especialmente por la casa. Esa pequeña casa significaba todo para mí.
2 dormitorios, un pequeño porche, revestimiento blanco que necesitaba repintarse cada pocos años, nada elegante, pero la había comprado yo misma. 10 años de turnos extras, 10 años de presupuestos cuidadosos, 10 años de decir no a vacaciones y coches nuevos. Cuando firmé los papeles de cierre, me senté en mi coche después y lloré. No porque la casa fuera hermosa, sino porque significaba que había hecho algo por mi cuenta. Y ahora Adrián y yo comenzábamos nuestra vida allí juntos. 3 días después de la boda, todavía estábamos desempacando regalos cuando sonó el timbre. Recuerdo secarme las manos en un paño de cocina y caminar hacia la puerta. Y allí estaban, mis padres. Mateo de pie detrás de ellos. Mi padre sosteniendo esa carpeta. Isabella, dijo mi madre con una sonrisa tensa. Necesitamos hablar. Adrián se asomó al pasillo detrás de mí. ¿Todo bien?, preguntó. Mi padre pasó junto a mí hacia la sala como si fuera el dueño del lugar. Mateo lo siguió, mirando la casa con interés. Mi madre puso los muffins sobre la mesa. Luego mi padre abrió la carpeta. Dentro había un contrato. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Firma esto, dijo. Miré el documento. Era un acuerdo de transferencia de propiedad. Mi casa a nombre de Mateo. Parpadeé. No entiendo. Mateo carraspeó. Voy a empezar un negocio nuevo, dijo. Mi madre asintió rápidamente. Y tu hermano necesita un lugar donde vivir mientras lo pone en marcha. Mi padre cruzó los brazos. Se lo debes a esta familia, Isabella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un mal olor. Miré a Adrián. Él no dijo nada. Solo observó. Me volví hacia mis padres. ¿Por qué le daría mi casa a Mateo? Mi padre suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Porque él la necesita más que tú. Mateo evitó mi mirada. Mi madre se inclinó y puso su mano sobre la mía. Siempre has sido la fuerte. Sentí algo viejo y familiar apretarse en mi pecho. Esa misma frase, la que había escuchado toda mi vida. Eres la fuerte. Lo que realmente significaba, eres la que renuncia a las cosas. Miré de nuevo el contrato. Luego hice la pregunta que había estado esperando dentro de mí durante 30 años. Si firmo esto, ¿será suficiente al fin? Mis padres no dudaron. Sí, dijo mi padre. Y fue entonces cuando cogí el bolígrafo. El bolígrafo se sintió más pesado de lo que debería. Era solo un bolígrafo común, plástico barato, tinta azul. Pero mientras lo sostenía sobre ese contrato, llevaba el peso de 38 años. 38 años de cumpleaños donde Mateo recibía la porción de pastel más grande. 38 años de mañanas de Navidad donde sus regalos llenaban la mitad de la sala mientras los míos cabían ordenadamente bajo el árbol. 38 años de escuchar la misma frase, eres la fuerte, Isabella. Lancé una última mirada a Adrián. Estaba parado tranquilamente junto a la encimera de la cocina, con los brazos sueltos. Su expresión no era de enojo. Tampoco estaba confundido. Estaba tranquilo, casi expectante. Así era Adrián. Nunca se apresuraba a meterse en las batallas de otros, pero tampoco me dejaba sola. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador detrás de nosotros. Mi padre golpeó la mesa impacientemente. Bueno, dijo. Mateo se movió en su silla. Vamos, Isa, murmuró. Es solo temporal. ¿Temporal? Mateo había estado viviendo temporalmente durante casi 20 años. Trabajos temporales, apartamentos temporales, ideas de negocios temporales. Mi madre apretó mi mano. Has logrado mucho para ti, dijo suavemente. Tu hermano solo necesita un poco de ayuda. Miré de nuevo el contrato. Acuerdo de transferencia de propiedad. Mi nombre, el nombre de Mateo, lenguaje legal que borraría 10 años de mi vida con una sola firma. Pero lo que mis padres no se dieron cuenta era que algo dentro de mí ya había cambiado. Casarme había hecho eso.
Porque cuando pasas toda tu vida siendo la responsable, empiezas a creer que la responsabilidad significa sacrificio. Pero Adrián me había pasado los últimos 2 años enseñándome algo diferente. La responsabilidad también significa proteger lo que has construido. Puse la punta del bolígrafo sobre el papel y firmé. Mi padre se inclinó de inmediato, agarrando el contrato antes de que la tinta se secara. Mateo soltó un silbido bajo. Bueno, dijo, eso fue más fácil de lo que pensé. Mi madre sonrió, el alivio extendiéndose por su rostro como la luz del sol. Oh, cariño, dijo, dándome una palmadita en el brazo. No te arrepentirás. No respondí. Adrián caminó y tomó el contrato de las manos de mi padre, echándole un vistazo breve. Luego asintió y se lo devolvió. Parece oficial, dijo. Mi padre volvió a meter la carpeta bajo el brazo. Pasaremos mañana por la mañana, dijo. Mateo necesitará las llaves. Mateo se levantó y miró de nuevo la casa, esta vez con un sentido de propiedad. Sí, dijo. Probablemente repinte el lugar. ¿Repintar? La palabra me golpeó extrañamente. Había pasado 2 veranos pintando esas paredes. Cada pincelada después de turnos de 12 horas en el hospital. Mateo caminó hacia la puerta primero. Mis padres lo siguieron. Mi madre hizo una pausa en el umbral. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. Luego se fueron. La casa volvió a quedar en silencio. Por un largo momento, Adrián y yo no nos movimos. Finalmente, él exhaló lentamente. Bueno, dijo, eso fue algo. Me dejé caer en una de las sillas de la cocina. ¿No vas a preguntar por qué lo hice?, dije. Adrián caminó hacia el fregadero y se sirvió un vaso de agua. No. Él tomó un sorbo. No solo regalaste tu casa. Levanté la vista. ¿Te diste cuenta? Él sonrió levemente. Me di cuenta de algunas cosas. Fue entonces cuando sentí que la tensión abandonaba mis hombros por primera vez en toda la tarde. Adrián sacó la silla frente a mí y se sentó. ¿Estás lista?, preguntó. ¿Para qué? Para la parte en la que desaparecemos. El resto de esa tarde transcurrió en silencio. No frenética, no caótica, sino deliberada. Adrián y yo habíamos hablado de algo así una vez antes. No exactamente esta situación, sino el patrón detrás de ella. Las familias como la mía no cambian de la noche a la mañana. Las expectativas simplemente siguen creciendo, más sacrificio, más responsabilidad, más dar hasta que no queda nada. Y Adrián me había hecho una pregunta simple meses antes: ¿qué pasa cuando finalmente dices no? No sabía la respuesta entonces, pero ahora sí. Te alejas. Alrededor de las 6 de la tarde, Adrián metió su camioneta en la entrada. Empezamos a cargar cajas. La mayoría de nuestras pertenencias nunca se habían desempacado completamente después de la boda. De todos modos, artículos de cocina, maletas, ropa. Adrián trabajó tranquilamente sacando los muebles pieza por pieza. El sofá, la mesa del comedor, la cómoda del dormitorio. Yo quité los cuadros enmarcados de la pared de la sala, uno de mi graduación de enfermería, uno de Adrián y yo en la feria del condado el verano pasado, y una pequeña foto de la casa el día que la compré. Me guardé esa en el bolso. A las 9, las habitaciones estaban vacías. La casa resonaba cuando caminábamos por ella. Adrián miró su reloj. ¿Estás segura de que quieres hacer esto esta noche?, preguntó. Asentí. Si esperamos hasta mañana, mis padres aparecerán temprano. Él se encogió de hombros. Buen punto. Dimos un último paseo por la casa juntos. El dormitorio, la cocina, el porche. El porche siempre fue mi lugar favorito. Solía sentarme allí después de largos turnos en el hospital, bebiendo té helado y viendo cómo el vecindario se calmaba. Al otro lado de la calle, el señor Benítez regaba sus rosas todas las tardes al atardecer. Esa noche, estaba haciendo lo mismo. Saludó cuando nos vio. «¿Se mudan ya?», llamó. «Solo vamos de visita a la familia por un tiempo», dije.
Él se rió. Los recién casados, tiene sentido. Adrián cerró la puerta principal detrás de nosotros. Luego me entregó las llaves. Las miré por un momento y luego las dejé caer en el buzón. Mateo las encontraría allí por la mañana. Adrián se subió al asiento del conductor de la camioneta. Yo me senté a su lado. ¿A dónde?, preguntó. Miré hacia la calle tranquila. Al sur, dije. Al sur. Él encendió el motor. La camioneta se alejó lentamente del bordillo. No miré atrás. A las 7 de la mañana siguiente, mis padres llegaron en la camioneta con Mateo. Estaban sonriendo. Mateo salió primero de su camioneta, frotándose las manos. Bueno, dijo, veamos mi nuevo lugar. Mi padre subió los escalones del porche y probó el pomo de la puerta. ¿Cerrada? Debe haber dejado las llaves, Isabella, dijo mi madre. Mateo abrió el buzón. Dentro estaban las llaves. Abrió la puerta y los tres entraron. La sonrisa desapareció del rostro de Mateo casi al instante. La casa estaba vacía. Completamente vacía. Sin muebles, sin electrodomésticos, sin cortinas, nada. Mateo caminó lentamente hacia la sala. ¿Qué demonios?, murmuró. Mi padre frunció el ceño. Esto no tiene sentido. Mi madre entró en la cocina. El refrigerador había desaparecido. También la estufa. Ricardo, susurró. Mateo notó algo en la encimera de la cocina. Un solo sobre. Lo recogió. Dentro había una carta. Leyó la primera línea en voz alta. Y de repente su voz sonó muy pequeña. Estimado Mateo, dijo lentamente. Sobre la casa. Las manos de Mateo temblaban mientras desdoblaba la carta. Mis padres estaban muy cerca de él en la cocina vacía. Los tres rodeados de paredes desnudas y silencio. La casa ya no olía a café o a jabón de lavandería o al limpiador de limón que usaba cada sábado por la mañana. Olía a polvo. Mateo carraspeó y comenzó a leer. Estimado Mateo, dijo sobre la casa. Hizo una pausa por un momento y miró a su alrededor de nuevo como si las palabras pudieran explicar de alguna manera el vacío. Mi padre frunció el ceño. Bueno, dijo impacientemente. Sigue leyendo. Mateo tragó saliva. Antes de que empieces a repintar el lugar, hay algunas cosas que debes saber. Mi madre se llevó una mano al pecho. Ricardo, susurró. Mateo continuó, el contrato que me entregaste transfirió mi propiedad. Esa parte es cierta. Mi padre asintió rígidamente. Por supuesto que lo hizo. Mateo siguió leyendo, pero lo que quizás no te diste cuenta es que yo solo era dueño de la mitad de la casa. Silencio. El tipo de silencio que cae cuando una tormenta está a punto de desatarse. Mateo parpadeó. ¿Qué?, dijo. Mi padre dio un paso adelante. ¿Lee el resto? Mateo continuó, la otra mitad de la casa era legalmente propiedad de Adrián. Cuando nos casamos, él se convirtió en copropietario mediante el acuerdo de refinanciación que firmamos el año pasado. El rostro de mi padre se puso pálido. Eso no es posible, murmuró. La voz de Mateo vaciló al leer la siguiente línea. Ayer por la tarde, Adrián finalizó la venta de su mitad de la propiedad. Mi madre agarró el borde de la encimera. ¿A quién se la vendió?, susurró. Mateo miró la página de nuevo. A una empresa de inversión inmobiliaria con sede en Cincinnati. Mi padre le arrebató la carta de las manos a Mateo. Déjame ver eso. Leyó el siguiente párrafo él mismo, sus labios se tensaron con cada palabra. La compañía se pondrá en contacto contigo en breve para discutir los términos de la propiedad compartida. De acuerdo con la ley de Ohio, ahora tienen el derecho de solicitar una compra o una venta completa de la propiedad. Mateo lo miró fijamente. Espera. ¿Qué significa eso? Mi padre levantó la vista lentamente. Significa, dijo con los dientes apretados, que no eres dueño de la casa. Mateo rió nerviosamente.
Claro que sí, Isabella la afirmó. La mitad, espetó mi padre. Mi madre se dejó caer en una de las sillas de la cocina, el único mueble que quedaba en la casa. ¿Pero por qué haría eso?, preguntó débilmente. Mateo se frotó la cara. Esto no tiene sentido. Mi padre pasó la carta y siguió leyendo. Para cuando recibas esta carta, Adrián y yo estaremos en camino. Hemos decidido empezar nuestra vida en otro lugar. Mi padre golpeó la carta sobre la encimera. Esa desagradecida. Mateo caminó de un lado a otro por la sala vacía. ¿Y ahora qué?, dijo. Simplemente hablamos con la compañía y compramos su mitad. Mi padre dudó. ¿Cuánto dinero tienes, Mateo? Mateo dejó de caminar. Bueno, ninguno ahora mismo, pero una vez que empiece el negocio. Mi padre lo interrumpió. ¿Exacto? Mi madre levantó la vista. Ricardo, seguramente hay alguna manera de arreglar esto. Justo en ese momento, el teléfono de Mateo vibró. Miró la pantalla. Número desconocido, contestó. Hola. La voz al otro lado sonaba alegre y profesional. Buenos días. ¿Es usted el señor Mateo Carter? Sí. Mi nombre es Verónica Soto. Llama de Inversiones Inmobiliarias Hamilton. Recientemente adquirimos propiedad parcial de una propiedad en 118 Oak Lane. Mateo volvió a mirar la casa vacía. Eso fue rápido, murmuró. Mi padre se inclinó, tratando de escuchar. Sí, dijo Mateo al teléfono. Esa es la casa. Maravilloso, respondió la mujer. Nos gustaría discutir los próximos pasos para resolver la situación de propiedad compartida. Mateo forzó una risa. Claro, eso no debería ser un problema. Bueno, dijo ella agradablemente, hay dos opciones disponibles bajo la ley de propiedad de Ohio. Mateo esperó. Primero, puede comprar nuestra parte de la propiedad. Nuestro departamento de valoración ha estimado que la mitad de la propiedad vale aproximadamente $160,000. Mateo casi dejó caer el teléfono. ¿Cuánto? Alternativamente, continuó con calma, si una compra no es posible, podemos iniciar una venta por partición. Eso significa que la propiedad se venderá en el mercado abierto y las ganancias se dividirán. Mateo miró a mi padre. Papá. La mandíbula de mi padre se tensó. Mateo volvió a hablar al teléfono. Sí, podríamos necesitar un poco de tiempo para pensar en eso. Por supuesto, dijo la mujer. Les enviaremos la documentación esta tarde. La llamada terminó. Mateo bajó lentamente el teléfono. $160,000, susurró. Mi padre caminó por la habitación. Esa chica lo planeó, dijo. Mi madre negó con la cabeza débilmente. No. Isabella no haría algo así. Mateo rió amargamente. Bueno, lo acaba de hacer. Mientras tanto, Adrián y yo ya estábamos a 3 horas al sur de Columbus. La autopista se extendía ante nosotros en largas líneas grises, desapareciendo en las colinas de Kentucky. Me senté tranquilamente en el asiento del pasajero, viendo pasar tierras de cultivo. Durante la primera hora, ninguno de los dos habló. Luego Adrián miró hacia un lado. ¿Estás bien? Pensé en eso por un momento. Y sorprendentemente, lo estaba. Creo que sí, dije. Él asintió. Bien. Condujimos algunas millas más antes de que él volviera a hablar. Sabes, probablemente están perdiendo la cabeza ahora mismo. Solté una pequeña risa. Mateo definitivamente lo está. Adrián sonrió. Tu hermano siempre esperó el camino fácil. Observé pasar las señales de la autopista. Cincinnati, Lexington, Nashville. Lugares por los que solo había pasado antes. ¿Te sientes culpable?, preguntó Adrián suavemente. Consideré esa pregunta cuidadosamente. Durante la mayor parte de mi vida, la respuesta habría sido sí. Pero algo había cambiado. No, dije finalmente.
Él asintió de nuevo. Eso es saludable. Condujimos en silencio cómodo por un rato. Luego Adrián hizo la pregunta más importante. Entonces, ¿dónde quieres aterrizar? Miré por la ventana hacia las colinas verdes que se alzaban en la distancia. Tu pueblo natal, dije. ¿Allí? Sí, sonrió él. ¿Te gustará allí? Tranquilo, pregunté. Muy. Recosté la cabeza contra el asiento. Tranquilo sonaba perfecto porque por primera vez en mi vida, no estaba huyendo de algo. Estaba eligiendo a dónde ir. Y de vuelta en Columbus, Ohio, mis padres apenas comenzaban a entender algo que nunca habían esperado. Durante 38 años, creyeron que Isabella Carter siempre se sacrificaría por la familia. Pero esa mañana, finalmente aprendieron lo que sucede cuando la fuerte deja de decir que sí. La llamada de la compañía de inversiones llegó más rápido de lo que mis padres esperaban. Mateo me lo contó más tarde, pero puedo imaginar la escena casi perfectamente. Mi padre caminando por la sala vacía. Mi madre sentada en la encimera de la cocina, retorciéndose nerviosamente su anillo de bodas. Mateo mirando las paredes como si la casa lo hubiera traicionado personalmente. Porque eso es lo que pasa con las personas que esperan que la vida les entregue algo. Nunca imaginan que la factura podría llegar. 2 días después de que dejáramos Ohio, Adrián y yo cruzamos a Tennessee justo después del amanecer. Las colinas eran suaves y verdes, cubiertas de árboles que parecían extenderse para siempre. El camino serpenteaba suavemente a través de pequeños pueblos donde los restaurantes abrían temprano y las camionetas llenaban los estacionamientos. Adrián bajó la ventana y respiró el aire fresco de la mañana. Huele a hogar, dijo. Sonreí. De vuelta en Columbus, las mañanas solían oler a tráfico y desinfectante de hospital. Aquí, olía a hierba húmeda y humo de leña. El pueblo natal de Adrián era un lugar llamado Franklin Hollow, a unos 40 minutos de Nashville. No lo suficientemente grande para aparecer en la mayoría de los mapas, pero lo suficientemente grande para un supermercado, una iglesia y un restaurante donde todos parecían conocerse. Sus padres habían fallecido años antes, pero su hermana mayor vivía cerca con su familia. Ella lo había estado llamando durante meses. Vuelve, siempre decía. Trabajas demasiado en esa ciudad. Ahora, por primera vez, Adrián estaba escuchando. Llegamos al pueblo alrededor de las 8 de la mañana. El restaurante en Main Street tenía un letrero de neón rojo que parpadeaba, abierto. ¿Desayuno?, preguntó Adrián. Absolutamente. Dentro, el lugar olía a tocino y café recién hecho. Una mujer mayor detrás del mostrador levantó la vista y sonrió cálidamente. Vaya, vaya, dijo. Adrián Harper. Adrián se rió. Buenos días, doña Lucía. Ella salió de detrás del mostrador y lo abrazó. Pensé que te habías olvidado de nosotros, gente de la ciudad. Nunca, dijo él. Doña Lucía me miró. ¿Y quién es esta? Adrián puso un brazo sobre mis hombros. Mi esposa. Sus cejas se arquearon. Vaya, dijo, sonriendo más ampliamente. Felicidades. Nos sentamos en un reservado junto a la ventana. Doña Lucía nos sirvió café. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños, dijo. Tu hermana le contó a la mitad del condado que podría regresar. Adrián se rió entre dientes. Eso parece correcto. Mientras comíamos huevos y tostadas, algo dentro de mí comenzó a relajarse lentamente. Durante años, mi vida se había medido en turnos de hospital, facturas, responsabilidades y obligaciones familiares. Todo se sentía pesado. Pero sentada allí en ese tranquilo restaurante, las cosas se sintieron más ligeras, más simples, como si la vida me hubiera dado repentinamente permiso para respirar. De vuelta en Ohio, la situación se estaba volviendo mucho menos pacífica. Mateo llamó a la compañía de inversiones de nuevo esa tarde. Esta vez, mi padre escuchó con el altavoz. La misma voz tranquila contestó, señor Carter, enviamos la documentación esta mañana. Mateo se pasó una mano por el pelo. Sí, sobre eso. Podríamos necesitar algo de tiempo.
¿Cuánto tiempo?, preguntó la mujer. Mateo miró a mi padre. Unos meses, tal vez. Hubo una breve pausa. Me temo que eso no será posible, respondió cortésmente. Mateo frunció el ceño. La compañía generalmente permite 30 días para las negociaciones de compra, dijo ella. Mi padre se inclinó hacia el teléfono. Soy Ricardo Carter, el padre de Mateo. Hola, señor Carter. Esta casa pertenecía a nuestra hija. Seguramente entiende que ha habido algún tipo de malentendido familiar. La voz de la mujer se mantuvo tranquila. Señor, nuestra compañía compró legalmente la mitad de la propiedad. Tenemos todo el derecho de buscar una solución. Mateo susurró en voz baja. Esto es una locura. Mi padre intentó otro enfoque. Mire, dijo, bajando la voz. Simplemente necesitamos tiempo para reunir los fondos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó de nuevo. Mi padre dudó. No estamos seguros. Entiendo, dijo ella suavemente. Sin embargo, sin un acuerdo de compra, el siguiente paso sería una venta por partición. Mateo se frotó las sienes. ¿Qué significa eso de nuevo? Significa que la casa se incluirá en el mercado abierto y se venderá. El rostro de mi padre se oscureció. ¿Y nuestra parte? Recibirían la mitad de las ganancias. Mateo rió amargamente. Ese no es el plan. Desafortunadamente, respondió ella, esa es la ley. La llamada terminó. Por varios segundos, nadie habló. Finalmente, Mateo pateó el gabinete de la cocina. Esto es culpa de Isabella. Mi madre se estremeció. Ella no haría esto solo para hacernos daño. Mateo se giró hacia ella. ¿Entonces por qué? Mi padre miró por la ventana. Porque en el fondo, él ya sabía la respuesta. Mientras tanto, la hermana de Adrián había hecho arreglos para que alquiláramos una pequeña cabaña a las afueras del pueblo. Estaba en 2 acres de tierra rodeada de altos robles. Una valla blanca bordeaba la entrada y un estrecho arroyo corría detrás de la propiedad. La casa era vieja pero robusta. 2 dormitorios, suelos de madera que crujían suavemente al caminar sobre ellos y un amplio porche con 2 mecedoras. Cuando puse un pie en ese porche por primera vez, sentí algo que no había sentido en años. ¿Paz? Adrián dejó nuestras maletas adentro. Bueno, dijo, estirando los brazos. ¿Qué piensas? Miré los tranquilos campos y las colinas distantes. Creo, dije lentamente, que este podría ser el primer lugar en el que he vivido que realmente se siente como mi hogar. Él sonrió. Esperaba que dijeras eso. Más tarde esa tarde, llamé a la clínica comunitaria del pueblo. Necesitaban una enfermera. Las clínicas pequeñas siempre lo hacen. El médico me hizo algunas preguntas sobre mi experiencia en el hospital. Luego dijo algo simple, ¿cuándo puedes empezar? Miré por la ventana de la cocina como los árboles se balanceaban con el viento. La próxima semana, dije. Cuando colgué, Adrián estaba parado en el umbral. ¿Conseguiste el trabajo? Sí. Él sonrió. Mira, un nuevo comienzo. Me apoyé contra la encimera. Adrián. Sí. ¿Crees que mis padres alguna vez entenderán por qué hice esto? Él pensó en eso por un momento. Quizás algún día, dijo. Luego añadió en voz baja, pero primero, van a tener que entender qué pasa cuando empujas a alguien demasiado lejos. Y de vuelta en Ohio, esa lección apenas estaba comenzando. Mateo me llamó 4 días después de que la compañía de inversiones enviara su documentación. Estaba parada en la pequeña clínica en Franklin Hollow, aprendiendo dónde estaban guardados los gabinetes de suministros, cuando mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo. El número me resultaba familiar. Código de área de Columbus. Por un momento, simplemente miré la pantalla. Adrián, que estaba sentado en la sala de espera llenando formularios para el programa de voluntariado de la clínica, miró hacia arriba. ¿Tu familia?, preguntó en voz baja. Asentí. Él no me dijo que no contestara.
Adrián nunca había sido ese tipo de hombre. En cambio, solo dijo, decidas lo que decidas, estoy aquí. El teléfono siguió sonando. Finalmente, salí al porche trasero de la clínica y contesté, hola. Por unos segundos, Mateo no dijo nada. Luego, su voz llegó a través de la línea. ¿Isabella? Sí. Otra pausa. ¿Dónde estás? Su voz sonaba diferente a lo habitual. Menos engreída, menos segura. ¿Por qué? Pregunté. Porque mamá y papá están histéricos. Me apoyé contra la barandilla del porche. Eso suena estresante. Mateo dejó escapar un suspiro frustrado. Esto no es gracioso. No me estoy riendo. Hubo silencio de nuevo. Entonces Mateo fue directo al grano. ¿Tienes que arreglar esto? Casi sonrió. ¿Arreglar qué? ¿Sabes qué? Espetó. Toda esta situación de la casa. El arroyo detrás de la clínica fluía tranquilamente entre los árboles. Observé el agua moverse sobre las rocas. ¿Qué crees exactamente que hice, Mateo? Pregunté con calma. Él se burló. ¿Nos engañaste? No, dije. Firmé el contrato que me diste. Sí, pero lo organizaste para que la casa se vendiera. Suspiré suavemente. Mateo, me pediste que te diera mi hogar porque le debías a la familia. Las palabras resonaron a través del tranquilo patio de Tennessee. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego le hice una pregunta que me había preguntado durante años, ¿por qué crees eso? Mateo dudó. Porque así es como funcionan las cosas. No, dije suavemente. Así es como funcionaban las cosas para ti. Su voz bajó más. Siempre lo tuviste más fácil. Parpadeé. Más fácil. Tú eras el responsable. Mamá y papá confiaban en ti. Esperaban que tuvieras éxito. Solté una risa silenciosa. Mateo, ¿sabes cuántos turnos extra trabajé para pagar la escuela de enfermería? Ese no es el punto. Es el punto. Él no respondió. Continué. Destrozaste 2 coches antes de los 25. Mamá y papá compraron ambos. Eso fue diferente. Dejaste la universidad y dijeron que la escuela no era para todos. Mateo se movió incómodamente al otro lado de la línea. ¿Y qué? ¿Nos estás castigando ahora? No, dije. Simplemente no te estoy rescatando. Mateo exhaló bruscamente. ¿Sabes que van a perder dinero con esto? Pensé en mis padres sentados en esa casa vacía. En los años de decisiones que llevaron a ese momento. Ellos tomaron sus decisiones, dije en voz baja. Mateo bajó la voz. Todavía podrías detener esto. ¿Cómo? Podrías decirle a la compañía que se eche atrás. Así no funcionan los contratos. Se quedó en silencio de nuevo. Luego dijo algo inesperado. Sabes que esta fue idea de papá, lo que captó mi atención. ¿En serio? Sí. Mateo dijo que él fue quien dijo que la casa debía permanecer en la familia. Me apoyé en la barandilla. ¿Y tú no lo cuestionaste? Mateo suspiró. Honestamente, pensé que discutirías. ¿Por qué? Porque siempre lo haces. Eso era cierto. Durante la mayor parte de mi vida, había discutido, me había defendido, había explicado mis elecciones, había tratado de demostrar que merecía justicia. Pero algo había cambiado. No discutí esta vez, dije suavemente. Mateo sonaba cansado. No me digas. Hizo una larga pausa. Finalmente, habló de nuevo. La compañía dice que nos quedan 20 días antes de forzar la venta. Eso parece correcto. Papá intentó hablar con un abogado y le dijeron que el contrato es sólido. No me sorprendió. Adrián había sido muy cuidadoso. La voz de Mateo se hizo aún más baja. Isabella, no podemos permitirnos comprar la otra mitad.
La admisión quedó suspendida en el aire. Por primera vez en mi vida, Mateo sonaba asustado. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. No lo sé, dijo en voz baja. Eso era una novedad. Otra pausa. Luego Mateo dijo algo que nunca esperé oír de él. Mamá ha estado llorando. Cerré los ojos. Eso todavía dolía. A pesar de todo, la tristeza de mi madre todavía llegaba a algo dentro de mí. Pero la tristeza no borra la responsabilidad. Nunca quise hacerle daño, dije. Demasiado tarde. El agua del arroyo continuó su ritmo constante detrás de mí. Mateo, dije con cautela. ¿Alguna vez te detuviste a pensar cómo me hizo sentir ese contrato? Él no respondió. Entraste en mi casa 3 días después de mi boda y me dijiste que le debía a la familia. Su voz se suavizó ligeramente. Eso no se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que sucediera? Firmas la casa, yo me mudo, todos felices. Negué con la cabeza. Excepto yo. Mateo exhaló lentamente. Supongo que nunca lo pensé. Por una vez, sonó honesto. Mateo, dije, no desaparecí porque quisiera venganza. ¿Entonces por qué? Porque necesitaba una vida que no estuviera construida sobre renunciar a las cosas. Se quedó en silencio por varios segundos. Luego hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Eres feliz? Miré las colinas de Tennessee brillando bajo el sol de la tarde. Sí, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, esa respuesta se sintió completamente cierta. Mateo exhaló. Bueno, supongo que eso es algo. Antes de colgar, dijo una cosa más. Sabes, papá nunca admitirá que estaba equivocado. Pensé en eso. Luego respondí con calma, puede que tenga que hacerlo. Porque de vuelta en Ohio, la compañía de inversiones acababa de poner la casa en venta. Y cuando el letrero apareció en el jardín delantero, mis padres finalmente entendieron que las consecuencias eran reales. La carta de mi madre llegó 3 meses después de que la casa fuera vendida. Para entonces, el verano se había instalado profundamente en Tennessee. La clínica me mantenía ocupada la mayoría de los días. Franklin Hollow no era un pueblo grande, pero la gente allí trabajaba duro y no siempre veía a un médico tan a menudo como deberían. Presión arterial alta, artritis, diabetes, cosas que se te acercan sigilosamente después de años de vida. La mayoría de los pacientes eran agricultores mayores, mecánicos jubilados, viudas que habían vivido en la misma casa durante 50 años. Gente que me recordaba a los vecinos con los que crecí en Ohio. Gente que entendía que la vida no siempre sale como la planeaste, pero sigues adelante de todos modos. Una tarde, después de terminar mi turno, volví a casa y encontré un sobre en el buzón. La dirección de remitente me tensó el estómago. Columbus, Ohio. La letra de mi madre. Me quedé allí al final del camino de grava por un largo momento antes de abrirlo. El papel interior era simple. Solo una página. Sin lenguaje legal, sin exigencias, solo una carta. La leí lentamente. Leí la carta 2 veces, luego una tercera. Adrián salió al porche detrás de mí. ¿Correo de casa?, preguntó. Asentí y le entregué la carta. La leyó en silencio. Cuando terminó, se apoyó en la barandilla del porche a mi lado. ¿Qué piensas?, preguntó. Observé cómo la luz del sol de la tarde se extendía por los campos. Creo que lo está intentando, dije. ¿Y tu padre? Le di una pequeña sonrisa. Eso podría tardar más. Adrián se rió entre dientes. ¿Justo? Estuvimos allí unos minutos en silencio cómodo. Finalmente, preguntó, ¿vas a ir? Pensé en eso cuidadosamente. Durante la mayor parte de mi vida, volver a casa significaba entrar en los mismos viejos roles. La responsable, la que arregla las cosas, la que cede un poco más. Pero las cosas eran diferentes. Ahora creo que sí, dije. Adrián asintió. ¿Quieres compañía? Por supuesto.
2 semanas después, Adrián y yo condujimos de regreso a Ohio. El viaje se sintió diferente esta vez. La primera vez que nos fuimos, se sintió como un escape. Esta vez, se sintió como un cierre. Cuando llegamos a la entrada de mis padres, la casa se veía exactamente igual que siempre. Mismo revestimiento blanco, mismo arce en el patio. Pero algo se sentía diferente. Quizás era yo. Mi madre contestó la puerta. Por un momento, ella solo se quedó allí mirándome. Luego me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. Te extrañé, susurró. La abracé de vuelta. Yo también te extrañé. Cuando entramos, mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina. Se veía más viejo de lo que recordaba. No dramáticamente, solo más pesado de alguna manera. El tipo de peso que lleva la gente cuando ha pasado demasiado tiempo pensando en sus errores. Mateo también estaba allí. Se puso de pie torpemente cuando entramos. Hola, Isa, dijo. Hola, Mateo. Por un momento, ninguno de nosotros supo qué decir. Finalmente, mi padre carraspeó. Te ves bien, dijo. Lo estoy. Él asintió lentamente. Adrián le dio la mano. Encantado de verte de nuevo, Ricardo. Mi padre hizo un gesto hacia la mesa. Siéntense. Todos lo hicimos. La habitación se sentía silenciosa, pero no hostil. Solo cuidadosa. Mi madre sirvió café. Mateo miraba su taza como si pudiera contener las respuestas a todo. Finalmente, mi padre habló. Supongo que te preguntas por qué te pedimos que vinieras. Me encontré con sus ojos. Tengo una idea. Respiró hondo. Durante años, tu madre y yo creímos que estábamos ayudando a Mateo. Mateo se movió en su silla. Pero mirando hacia atrás, continuó mi padre, no lo estábamos ayudando en absoluto. Lo estábamos protegiendo de la responsabilidad. Nadie interrumpió. Mi padre se frotó las manos y esperábamos que tú llevaras el resto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era lo más parecido a una disculpa que jamás había escuchado de él. Mateo finalmente habló. Debí haber dicho que no cuando nos pidieron que te transfirieran la casa, dijo. Lo miré. Eso habría sido agradable. Él asintió. Estoy tratando de hacer las cosas de manera diferente ahora. ¿La ferretería?, pregunté. Sí. ¿Te gusta? Él se encogió de hombros. Es un trabajo honesto. Sonreí levemente. Ese es un buen comienzo. Mi madre se secó la comisura del ojo. No espero que todo vuelva a la normalidad, dijo suavemente. Pero me gustaría tener a mi hija en mi vida de nuevo. Pensé en eso, en todo lo que había sucedido, en los años anteriores y en el mes transcurrido desde entonces. Entonces dije algo que me sorprendió incluso a mí. Podemos empezar con visitas. Mi madre asintió ansiosamente. Eso significaría mucho. Mi padre pareció aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, la tensión en la habitación disminuyó. No era perfecto. Pero era honesto. Y a veces, ese es el comienzo de algo mejor. Ha pasado un año desde el día en que mis padres aparecieron con ese contrato. A veces todavía pienso en ese momento. La carpeta sobre la mesa, el bolígrafo en mi mano, la voz de mi padre diciéndome que le debía a la familia. La mayor parte de mi vida, creí esa frase. Familia significaba sacrificio. Familia significaba ponerte en último lugar. Y durante mucho tiempo, pensé que ser la fuerte significaba aceptar silenciosamente lo que se me pidiera. Pero la fuerza resulta significar algo muy diferente. A veces la fuerza significa irse. La vida en Franklin Hollow se instaló en un ritmo cómodo. La clínica se llenó a medida que se corrió la voz de que una nueva enfermera había llegado al pueblo. La mayoría de los días veía las mismas caras conocidas, el señor Ocampo con su terca presión arterial, la señora Valdés, que nunca recordaba tomar su medicación para la artritis a menos que la llamara para recordárselo. La gente aquí no apresuraba las conversaciones.
Hablaban de sus nietos, sus jardines, el clima. A veces se quedaban un poco más de lo necesario solo para tener a alguien que escuchara. Para una enfermera, esa clase de comunidad es un regalo. El taller de Adrián abrió 6 meses después de que llegáramos. No era mucho más grande que su antiguo lugar en Columbus, 3 bahías, un estacionamiento de grava y un letrero descolorido que decía Taller Harper, pero el trabajo era constante. Camiones agrícolas, motores de camionetas viejas, ocasionalmente un tractor de una de las granjas cercanas. Cada noche, Adrián volvía a casa oliendo a aceite de motor y metal calentado por el sol. Y cada noche, parecía contento. Una noche, estábamos sentados en el porche viendo luciérnagas parpadear por el patio cuando él me preguntó algo. ¿Alguna vez te arrepientes? Sabía exactamente a qué se refería. La casa, el contrato, todo lo que siguió. Me mecí lentamente en la silla de madera. No, dije, ni siquiera un poco. Pensé en eso honestamente. Me arrepiento de cuánto tardé en entender algo. ¿Qué cosa? Que el amor no debe sentirse como una deuda. Adrián sonrió. Esa es una buena lección. Nos sentamos en silencio por un rato. El tipo de silencio que se siente pacífico en lugar de vacío. Mis padres comenzaron a visitarnos cada 2 meses. La primera visita fue incómoda. La segunda fue más fácil. Para la tercera visita, mi madre volvía a traer pasteles caseros como solía hacer cuando yo era niña. Mateo vino una vez también. Había perdido algo de peso y parecía más relajado de lo que recordaba. Trabajar horas regulares le había hecho algo bueno. Una tarde, estábamos sentados en la mesa de la cocina cuando dijo algo que me quedó grabado. «Sabes, perder esa casa podría haber sido lo mejor que me ha pasado», dijo. Levanté una ceja. ¿En serio? Él asintió. Sí, me obligó a madurar. Mi padre soltó una risa silenciosa. Esa lección nos costó bastante dinero. Mateo sonrió. Valió la pena. Por primera vez en nuestras vidas, los 3 estábamos hablando como iguales. No como roles en algún viejo guión familiar. Simplemente como personas. Finalmente, mi padre se disculpó. No con grandes discursos dramáticos. Ese no era su estilo. Una noche, él y yo estábamos de pie en el patio viendo a Adrián arreglar la valla junto al arroyo. Mi padre carraspeó. No debí haberte pedido que firmaras ese contrato. Lo miré. No, no debiste hacerlo. Él asintió lentamente. Pensamos que estábamos manteniendo unida a la familia. Y en cambio, casi la rompemos. Respiró hondo. Lo manejaste mejor de lo que merecía. Pensé en la casa vacía, el largo viaje al sur, y la vida que habíamos construido desde entonces. No lo manejé perfectamente, dije. Pero lo manejé honestamente. Mi padre asintió de nuevo. Y eso fue suficiente. De vez en cuando, alguien en la clínica pregunta cómo terminé en Franklin Hollow. Cuando lo hacen, generalmente les doy la versión corta. Mi esposo es de aquí, digo. Lo cual es cierto. Pero a veces, especialmente cuando hablo con alguien mayor que entiende cómo funcionan las familias, les cuento un poco más. Les hablo de la casa, del contrato, del momento en que me di cuenta de que ser la fuerte no significaba entregar todo. Y les digo algo más también. Las familias no son perfectas. Los padres cometen errores. Los hijos cargan esos errores más de lo que nadie se imagina. Pero si las personas están dispuestas a enfrentar la verdad, a veces las cosas todavía se pueden reparar. No borrar, sino reparar. Si estás escuchando esta historia y algo de ella te resulta familiar, tal vez una expectativa familiar, tal vez un sacrificio que has llevado en silencio durante años, espero que recuerdes una cosa. El amor nunca debería requerir que te pierdas a ti mismo. Las familias sanas crecen a través de la honestidad, la responsabilidad y el respeto. Y a veces, lo más valiente que una persona puede hacer es cambiar el patrón.